¿Qué tal a todos? Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí nuevamente en nuestro podcast de Vela TV, que vamos a hablar el día de hoy de cómo cuidar nuestra espiritualidad, porque bueno, a veces caemos en cosas que no debemos por ignorancia o porque te dejas llevar por las circunstancias, ¿verdad? Pues fíjate que es un tema bien interesante porque les vamos a platicar que a lo largo de esta nueva temporada de Vela TV vamos a tener la oportunidad de ver algunas otras cuestiones, de platicar con ustedes, de otras prácticas, tanto espirituales como emocionales, pero justo queríamos platicar con ustedes el sentido de que es importante cuidar nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces tenemos la circunstancia de que no siempre, o sea, como lo decía Julio, por ignorancia, hacemos cosas que no están dentro de la práctica, que no son correctas. O sea, ¿por qué no son correctas? Porque nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Por ejemplo, bueno, a mí me pasaba mucho cuando era yo niño, usaban mucho eso de que te tenías que poner algo rojo. Y dices tú, está bien, a veces es como, lo puedes hacer como una tradición. El problema es cuando ya lo usas como un amuleto, ¿no? Como, si no salgo con o si el niño no sale con algo rojo, ya, seguro, o sea, porque estás creyendo más, poniendo tu atención más en ese amuleto que realmente en Dios, en tu confianza en Dios, porque realmente Dios está por encima, obviamente, de cualquier cosa, cualquier amuleto, de cualquier cosa que te aparezca o que te den, y entonces tienes que saber eso, que no debes de poner tu confianza a veces en este tipo de cosas como tipos amuletos. ¿Qué otro recuerdas tú que te haya pasado, Adriana? Mira, justamente nuestra confianza en Dios se refleja en eso, ¿no? Que cuando yo pongo mi vida y mi voluntad en sus manos, yo tengo que confiar que Él toma el control de todas las cosas. Y luego entonces yo no tengo por qué desconfiar en esa parte. Y nada que esté en esta tierra me va a dar como esa seguridad. Sin embargo, bueno, uno va conociendo a lo largo de la vida pues diferentes prácticas, ¿no? Yo, por ejemplo, respeto y espero que nadie se ofenda en ese sentido, pero hay prácticas donde uno sí le abre puertas al lado espiritual que no es el lado correcto. ¿En qué sentido? Pues de que como en la vida hay cosas positivas y hay cosas negativas, pues sí, es una realidad que así como hay cosas buenas, pues hay cosas malas. Y hay prácticas que sí son, hasta si algunas son con energía, que suelen ser positivo, pero hay algunas que de plano no lo son. Y en esto pues podemos encontrar prácticas como en la cuestión donde se matan animales, donde el componente es hacer un sacrificio de sangre. Y en esas cuestiones, ahí pues sí nos vemos en una circunstancia comprometida. Les voy a comentar, ¿no? O sea, mi origen en lo personal, por el lado materno, mi familia es de Oaxaca, y en el estado de Oaxaca las limpias es algo muy común, es algo muy natural, es parte de la vida cotidiana de un pueblo, y obviamente pues eso a uno muchas veces lo ha puesto en circunstancias, pues ahí, ¿no? Que te limpian con el huevo, que con las ramitas, y a lo mejor puede ser que haya personas que te digan, bueno, pues esa energía lo absorbe, puede ser que no tiene nada de malo, pero hay cosas específicamente, por ejemplo, lo que dice la Biblia, ¿no? De que no pasarás a tu hijo por fuego. Y en una de esas, pues, hay círculos especiales donde la gente va a se las limpias y sí, justamente te limpian con fuego. ¿Y qué estamos atrayendo justo en este sentido por las cosas negativas? Y sí yo digo, bueno, en ese sentido yo lo platico, sí lo viví antes justamente de tener este encuentro personal con Dios y de alguna manera pues cambiar esta perspectiva de que mi vida y mi voluntad cuando están puestas con Dios, justamente pues las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Él es el que te cubre, Él es el que te protege, Él es el que te bendice. Entonces no necesitas de ninguna otra práctica como no sé, tener esa relación personal con Dios que te va dando identidad, que te va dando fortaleza, que te va dando amor, que te va dando todo lo necesario para que tú estés plantado. Y lo que el Señor lo que busca al final del día
energía, como ustedes lo quieran llamar, es esta comunión personal, es esta plática que estamos teniendo ustedes y nosotros para poder justo tener una relación que te permita tener esta identidad, estar feliz, aprender, a pesar, la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no, Julio? Yo creo que Dios quiere que confiemos en Él y hay unos que todavía están peores, como yo vi en un centro comercial alguna vez una tabla de la Ouija, así, no sé si sepan qué es la Ouija, pero la Ouija es una tabla que se usa como milenariamente para poder comunicarte con espíritus, principalmente obviamente con demonios, y la vendían como si fuera Y se vende. Como un juego de como mesa. si jugaras dominó, ajá, como si Como jugaras, juego de no sé, mesa. uno, no sé, como juego de mesa, y la vendían así en el centro comercial, y yo en ese tiempo, pues ni tenía ni idea, pero me llamó la atención, y ya conforme obviamente fui aprendiendo de la fe, y fui aprendiendo a acercarme a Dios, dije, bueno, qué locura que vendan esto, ¿no? O sea, porque a lo mejor y lo empiezas a hacer como juego, lo haces como un pasatiempo, lo haces un adolescente, un niño, lo hace como de broma a lo mejor, pero tú no sabes de verdad lo que puede pasar si haces eso. O sea, realmente te están fomentando sin querer que hagas o llegues a otro tipo de cosas. También hay, por ejemplo, no sé, pues aparte de las limpias, pues hay muchísimas cosas que son este tipo, por ejemplo, de meditaciones que ya van para otro tipo de cuestiones. Una que me llama mucho la atención a mí, porque la practican mucho, le llaman el yoga kundalini, que es que se supone que una serpiente de fuego sube por tu cuerpo. Y entonces, ese tipo de prácticas obviamente te empiezan a llevar a una religión hindú, lejos del mundo. Y digo, habrá quien le guste y quien tenga esa práctica y quien tenga esa fe, pero realmente para los que realmente, como nosotros que creemos en Dios, pues no podemos decir, ay, voy a creer en que la serpiente sube por el cuerpo. O sea, hay veces que tú tienes que fijarte, o tenemos que fijarnos de no ponerle más atención. O nos pasa también a los católicos. Yo, en el lugar que soy católico, muchos católicos a veces dicen, es que este santo me hizo el milagro. No, el santo no te hizo el milagro, el santo intercedió por ti. El que te hizo el milagro fue Dios. O sea, mucha gente va a ver a San Judas el 28 y dice, no, pues San Judas me hizo este milagro. No fue San Judas, fue por intercesión de San Judas que se te hizo el milagro. O sea, realmente no puedes decir que fue, porque nadie hace milagros más que Dios, más que nuestro Señor Jesús. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender y que tenemos que tener muy claras. Y yo sé que es normal que a veces, pues, no lo entendemos, y a veces nos desviamos, y a veces pensamos otras cosas, y a veces nos pasa en sociedad, ¿no? Que porque te invitan los amigos o porque te invitan los compañeros, pero lo importante es eso, reflexionarlo y cambiarlo, ¿no? A mí alguna vez me pasó, porque yo fui danzante prehispánico. Yo dancé danza prehispánica desde los 12 hasta los 21 años más o menos. Danzábamos 4 horas seguidas, danzábamos a nuestra fe, a la Virgen de Guadalupe, en las iglesias, bueno, donde nosotros nos invitaran danzábamos. Pero también dentro de la misma danza había como la otra parte que dice Adriana, los que hacían limpias, los que veían ya eso como algo, ya se iban a temas de brujería, temas esotéricos, a otros temas que dices tú, no, pues ya no tenían nada que ver a lo mejor con lo que tú querías practicar, ya se iban más a algo tipo de idolatrar, de hacer prácticas brujería, prácticas de brujería, o de nahualismo le llaman también. Entonces, hay muchas de estas prácticas y yo creo que siempre tenemos que estar al pendiente de no caer en esas cuestiones. Y es que el tema abierto de platicar en estas cuestiones es que te abres, o sea, el tema es tu espiritualidad, que al final del día es algo que nosotros tenemos que cuidar. Termina estando expuesto a situaciones negativas, o sea, a espíritus que no son positivos, porque no todos son buenos. Y si nosotros le abrimos esa puerta, lo único que traemos es este tipo de cosas negativas a nuestra propia existencia. Y de pronto empezamos a vivir cosas que normalmente no habíamos vivido, ¿no? Habrá quien de alguna forma diga, bueno, es que estas prácticas, digo, a mí me tocó ver que en estas ciudades a que te limpiaran,
tenías la otra contraparte de que había chamanes que le pedían a un espíritu, o no sé si sea real o no, el tema de fingir que otro cuerpo, eso es finalmente es una posesión, ¿no? Y entonces, supuestamente el espíritu era el que hablaba, y esa es una práctica muy normal. ¿No? Y esa es una práctica que se vuelve muy, fíjate bien, muy común, pero no precisamente tiene que ser normalizado. ¿Por qué razón? Porque justo lo que decías tú, los que tenemos de alguna manera esa parte de la comunión con Dios, esa es la otra forma de encontrar la identidad, de encontrar la solución a los problemas, porque es natural. O sea, no podemos dejar de lado, Julio, que los seres humanos tenemos intrínseco el buscar esta conexión con Dios. O sea, es esta buscar de tu espiritualidad, es esta conexión que tenemos natural, que está puesta para buscar a Dios. Pero como no tenemos toda la información y vemos una práctica aquí, y si naces en una práctica, o si naces dentro de un contexto, ya con una familia que tiene ciertas prácticas, pues se hace muy, muy sencillo. O sea, hacerlo... Se te hace normal, como se si fuera te hace algo, la vida cotidiana. Entonces, no pasa pero nada. no necesariamente, porque al final sí trae una repercusión espiritual cuando tú abres puertas a otras cuestiones que no son necesariamente las correctas. Y entonces tenemos cargas y nos preguntamos por qué nos va mal en esto, o por qué estamos pasando por esto, o por qué hay circunstancias que se nos atraviesan de esta forma, cuando no nos hemos dado cuenta que nosotros somos los que estamos abriendo esas ventanas. Y aunque no lo crean, o sea, que sea difícil de creer, la lucha, lo dice la Biblia, no es contra carne y sangre, es contra huestes y espíritus en las regiones celestes. Entonces, si nosotros no cuidamos esa parte, si nosotros no alcanzamos a ver que somos alma, mente, cuerpo, espíritu, entonces todas estas cuestiones, cuando tienen que estar juntas, tienen que estar en armonía. Si tú abres algo, va a perjudicar lo restante. Por esa razón, mientras tú tengas una comunión con Dios, y te van a preguntar, bueno, ¿y cómo se logra eso? Pues muy sencillo. Hay dos cosas muy sencillas que tú puedes hacer. Es justo ponerte a platicar con Él. Es algo de verdad, lo que para algunos puede ser orar, para otros rezar, y ahí tomar esa parte, hasta la palabra meditar, porque lo comentaba yo con Julio. Hay personas también que son al otro extremo, dentro del mismo contexto católico y cristiano, de, ay, no, la meditación es del diablo. Espérame, que meditar es simplemente reflexionar, tener un espacio entre tú y lo que estás pensando, para poder pensar lo que lees con la palabra, lo que lees en un buen libro. O sea, hay muchas cosas que la vida nos da como para que podamos tener este acercamiento contigo mismo y con Dios. Pero sí, básicamente lo hacemos leyendo una porción de la Biblia, reflexionando, platicándole con Dios tus temas, tus problemas, tus circunstancias. Hoy amanecí así, me siento así. No nada más es pedirle y ponerle, oye, ¿me ayudas, me das? No. O es una cuestión en la que Él busca verdaderamente tener una relación contigo. ¿Cómo será? Pues platicando, ¿no? Hoy, Señor, me siento así, y amanecí así, y no estaba viendo que el día está hermoso, pero hoy yo me siento de esta condición. Y en una charla, tú mismo vas a notar la forma en la que va cambiando hasta tu percepción de las cosas. Porque aunque no lo puedan ustedes, muchos no lo puedan creer, pero quien lo ha vivido, sabe que entonces el Señor tiene más de una manera de contestarte y de decirte, hey, yo estoy aquí y tengo el control de todas las cosas. Hagan la prueba, de verdad. Hagan la prueba, sí. Tiene muchísimas maneras, tanto audibles como físicas, de decirte, yo estoy acá y estoy dispuesto a escucharte y a cambiar justamente el rumbo. Y de pronto te va dando esa guía hacia donde tienes que ir. Y justamente es esa parte maravillosa. ¿Sabes qué sería bueno? Que hiciéramos un video donde habláramos de cómo, porque a veces también hay personas que se dedican a eso, sobre todo para los jóvenes, o las mamás de los jóvenes. O sea, tú sabes que hay personas que se dedican a enganchar a los jóvenes para que se metan a todo este tipo de prácticas. Digo, ahorita lo mencionamos como una cosa
pues casual, ¿no? Como que vas al súper y lo encuentras, digo, no es como que alguien te esté incitando, aunque sí, al final es una forma de promoción, pero sí hay personas que se dedican a quererte meter, digamos, en ese tipo de prácticas malas que ya podrían, que no tienen nada que ver con la fe, ¿no? Sino que más bien son tipo de brujería o tipo esotérico o algo así. Y también, obviamente, enseñarles los métodos, cómo les pueden acercar esas personas a sus hijos para que ustedes prevengan, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un capítulo así en Vela TV, no en podcast, pero ya con información Sí, y a lo mejor con datos más exactos. Y justamente también poderles compartir de algunas otras prácticas, no nada más espirituales, sino de medicina y de algunas otras cuestiones que también no necesariamente están en contra de las prácticas ni cristianas, ni católicas, ni de ninguna naturaleza, porque a veces también cometemos el error de satanizarlo todo, ¿no? Es decir, no, eso es del diablo, ¿no? Cuando no es así, cuando hay cosas que también Dios nos provee, ahí están, y que a veces nosotros por ignorancia o porque nos quieren mantener ignorantes, no lo sabemos, no podemos tener esa parte, esa otra lucecita de decir, a ver, cuando yo tengo una buena relación con Dios, luego entonces voy a saber, voy a tener esa paz y esa tranquilidad que me va a dar justamente esta relación, esta comunión, que me va a decir, hey, si es por acá, no es por acá. Es tan sencillo como esa paz interior que tú sientes cuando estás tomando una buena decisión. Una de esas yo creo que serían los estudios. O sea, la fe no está peleada con la razón. Al contrario. Por el contrario. Estudiar psicología, educación, derecho, cualquier ciencia que quieras estudiar, no está peleado con la fe. Al contrario, una fe que no está basada en la razón es fanatismo. Y una ciencia que no se complementa con fe es materialismo. Entonces no podemos caer en ninguna de las dos. Así es que no tenemos que sentirnos agredidos porque te enseñan. Al contrario, hay que estudiar y hay que aprender para ser mejores en nuestra fe. Y otra cosa de las estas que tú decías es la meditación. O sea, meditar, cuando nosotros meditamos el Evangelio, por ejemplo, lo que yo me refería a meditar eran prácticas de sectas o de otras religiones. Eso ya es diferente. Pero cuando yo me refiero a meditar, nos referimos a pensar, a reflexionar el Evangelio. Entonces también hay que tener mucho cuidado con las palabras. A lo mejor cuando hablamos de meditar o cuando nos concentramos en un pensamiento, estamos meditando, ¿no? O cuando tienes un examen en la escuela, tienes que meditar qué vas a contestar. Pero no quiere decir que estés haciendo una mala práctica. Más bien, a lo mejor y no conocemos esas prácticas malas porque nunca las hemos llevado a cabo y por eso a veces nos confundimos y pensamos que todo es malo, que esa palabra es mala, pero realmente hay muchos tipos de llamar o de utilizar esta palabra que es meditación y una de ellas es pues meditar el Evangelio, meditar a lo mejor alguna idea, meditar algún conocimiento. Entonces no tiene por qué satanizarse la palabra, más bien es la práctica que hacen ese tipo de grupos que bueno, a lo mejor no las conocen, pero seguramente las habrán visto, composiciones y cosas así que hacen. Ese tipo de cosas ya no va con nosotros, pero al final lo que queremos pues nosotros es pues ayudarles un poco a que reflexionen, que hay que cuidar mucho nuestra espiritualidad, que hay que apoyarnos unos a otros, que si a una amiga la ves que está haciendo algo que no, tú le digas, oye, ten cuidado ahí porque eso ya te va a llevar a otras cosas, o te están enseñando a ser fanática, o te están llevando a una secta, que tú les adviertas a tus amigos, a tus amigas, a tus hijos, a tus familiares. Eso es lo importante. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría que habláramos, Adriana. Yo creo que esto da para muchos temas más y no sé tú qué opines. Pues justo es completar lo que siempre hemos dicho, hacer una comunidad que crece junta, que muy independientemente de que no buscamos que toda la gente piense como nosotros ni reflexione como nosotros, sino que tengan la información que les permita hacer un criterio, ¿no? Porque si algo en lo personal yo siempre he tenido como ley es que yo tengo responsabilidad sobre lo que pienso, sobre lo que hago, sobre lo que digo, pero la otra parte que está al lado mío tendrá también esa parte de reflexionar, de pensar, de analizar. Y así con cada uno de nosotros,
Porque ¿a qué venimos principalmente? La mayoría de las veces no entendemos qué es aprender, y aprender para justamente ser personas que tengan un conocimiento que te permita llevar la vida a paz, la vida a sabiduría. Y esto, por lo tanto, te da una felicidad que es un estado de forma mayor y permanente. Cuando tú estás satisfecho con tu vida, eres una persona feliz. Entonces, todas estas pequeñas cosas van contribuyendo, porque cuando tú pones tu fe en cosas que no son las que tienen que ser, terminas frustrado, enojado, molesto hasta con Dios, porque es algo que tú esperabas que alguien te diera, pero en tus términos y condiciones. Y las cosas a veces no operan así. Así ¿no? es, no es no creas en amuletos, no digas, y en si práctica, no traigo esto, sí. O sea, en prácticas como por ejemplo, voy a hacer una práctica, una brujería porque quiero tener dinero. O porque quiero que regrese mi novio. O porque quiero que regrese el novio. Esas cosas son tan pobres y tan absurdas, porque al final tú estás centrando tu energía, tu esfuerzo en cosas que no puedes garantizar que van a ser como tú quieres. Y el que tengamos, imagínate, ¿no? O sea, si todos nos pudiéramos a poner a pedir lo que queramos, pues no, este mundo estaría muy no sería posible que pudiéramos ni siquiera transitarlo. Y reflexionémoslo por simplemente, si yo quiero que hoy sea de noche, pero es de día, y al final del día estuviéramos chocando porque el sol sube y se pone, o la luna va y se pone, pues obviamente no es así. La vida no es así. La vida es aprendizaje. Y cuando nosotros queremos forzar algo, lo único que estamos haciendo es lastimarnos nosotros mismos cuando las cosas no suceden como queremos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso que al final del día te vuelve frustrado, enojado, infeliz. Pero cuando estás en el lado contrario, cuando platicas con Dios, cuando meditas, cuando pones tu vida y tu voluntad en sus manos, cuando tú mismo te abandonas en Dios. Exacto, vas buscando estos proyectos personales de vida entre tú y Él, lo que va a hacer es un cambio totalmente diferente. Tu objetivo cambia, la vida la ves de manera diferente. No es que no tengas problemas, todos vamos a tener problemas. La manera en la que enfocas tu energía, la manera en la que estás enfocando lo que estás viviendo, eso es lo que va a hacer la diferencia, Julio. Así es, eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso hay que abandonarnos en Dios, hay que dejarnos. Así es. Es difícil, yo lo sé, pero la verdad a mí me va mejor cuando me abandono y digo, Dios, tú sabes lo que haces, tú llévame, tú veme guiando y nada más dime tú por dónde, porque yo sabes que si yo decido, seguro me voy a equivocar. Entonces, mejor tú llévame de la mano. Pero justamente para eso es también nuestro bien libre albedrío, Julio. Y decidir, sí, claro. Poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios también es una decisión personal. Así. Él no va a venir a imponer nada. Las decisiones de cómo vives son tuyas y tú vives las consecuencias justo de las decisiones que vives. Entonces, por eso hay que cuidar nuestra espiritualidad, lo que oímos, lo que vemos, con quién compartimos nuestra vida, con quién compartimos nuestro tiempo, lo que vemos en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Porque eso depende de lo que nos nutre, nuestro estado de ánimo. Y vigilar que ven también los tuyos, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus amigos, porque tú te estás rodeando también de ellos, sobre todo tu familia. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo? Y cuidar también eso. Entonces, pues son muchas cosas, yo creo que nos da para muchos temas. Pero bueno, pues les agradecemos mucho. No sé, ¿quieres cerrar con algo? Pues agradecerles justamente este tiempo que invierten con nosotros, de estas pláticas hermosas que tenemos. Sabemos justo que con 1, 2, 3 personas que les llegue y que puedan reflexionar con nosotros. Y la idea es que ustedes también nos pongan en la cajita de los comentarios qué es lo que piensan, cómo podemos conseguir esta paz interior que nos lleva a un estado de felicidad prolongado, si es posible permanente. Pues es parte de lo que venimos a alcanzar en esta tierra, y lo más importante, pues que estemos en paz, tranquilos con nosotros mismos, que lo que hagamos nos dé la satisfacción de dormir bien, porque eso quiere decir que estamos en el lugar correcto.
Pues muchas gracias, este es nuestro podcast, vamos a intentar hacer uno a la semana, pero bueno, pues estamos en contacto de cualquier manera. Todos los videos normales de Vela TV están los lunes y a veces los martes por YouTube. Pues un gusto que haber tengan, estado con ustedes. Que tengan muy buen día.